Yo les voy a pedir que ustedes vayan observando esto rapidito, no se recreen conmigo para que todos la vean. Ahí estoy destacando lo que es el cinto, la coraza, las sandalias, el escudo, el yelmo y la espada, que es lo que vamos a comenzar a desarrollar hoy. Escribí mucho, quería leer, quería ser maestra. Traje una armadura aquí típica, que hace tiempo me acompaña. Pastor, voy a usar en un momento determinado la espada. La Biblia que estoy utilizando es la Biblia de estudio, mensaje profético y escatológico. Y me gustó porque cuando me servía a la mesa la Biblia, este mensaje fue el más que me impactó. Que tiene en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, tiene un tema que dice la vida cristiana como lucha. Y un subtema que es la fortaleza y la armadura de Dios, que es bien importante, porque en otros dice la armadura de Cristo. Yo le voy a pedir a la pastora Sandra, si está en Efesios 6, que me lea la versión de ella de Efesios 6, capítulo 10. La tengo aquí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén, está ahí. Hasta ahí. Gracias, pastora Sandra. Les voy a leer la versión que traje. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo, de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos y vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando comencé a leer, porque me dediqué a leer y a leer, esta vez cuando estoy estudiando la armadura, la está personalizando. Y siempre que hablamos de la armadura, siempre pensamos los intercesores de la casa y que esos son los únicos responsables de llevar la armadura. También utilizamos el versículo de Efesios 6, del 14 en adelante, que describe la armadura, y hacemos repeticiones constantemente de eso. Pero no estamos conscientes de lo que implica cada cosa de la armadura. Y es lo que venimos a desmenuzar. Pero antes de esto, quiero compartirles 4 tipos de soldados cristianos. Se supone que todos los soldados somos cristianos, ¿verdad? Estoy hablando a nosotros, los que servimos, los que estamos alineados. Todos tenemos que entrar en guerra. Todos tenemos que tener puesta la armadura. Pero hay 4 tipos de soldados en la iglesia. El primero es: no saben nada de la armadura de Dios y viven de batalla en batalla, desean servir, pero sus conflictos provocan una mentalidad derrotista. El segundo: los que saben acerca de la armadura de Dios, pero se rehúsan usarla porque entienden que con sus fuerzas y su propia sabiduría tienen que fluir. No tienen ninguna preocupación por la guerra espiritual que se desata porque es invisible. Lo que me llevó a pensar, si es invisible la guerra espiritual, quiere decir que también para mí Dios puede ser imposible, entonces yo no le presto atención. Ahí es donde nos desgastamos porque tratamos de fluir con nuestras propias fuerzas. El tercero: los que deciden usar parte de la armadura cuando la necesitan y luego la sueltan, quedando al descubierto ante otro ataque.
Casi siempre esto es cuando tenemos las circunstancias, corremos a buscar de la palabra de Dios, corremos a reclamarles, a quejarnos porque me está pasando esto, luego que se soluciona el problema, lo soltamos. Y entonces viene un próximo ataque, que es lo que suele pasar. De momento dejamos de ver a una persona dentro de la casa, dentro de la iglesia. Y es que estaba tan al descubierto que ese ataque que vino lo sacó de la carrera, lo sacó de la iglesia. Entonces cuando lo llamamos y tratamos de acercarnos, es que estoy pasando este mal momento, y es que soltaron lo más importante, su armadura. Y el cuarto soldado es descrito, y yo considero con toda firmeza y certeza que esos son los guerreros de Iglesia Restauración Sin Límites. Son los cristianos que visten toda armadura, saben lo que representa y cómo usarla. Son sobrevivientes y prosperados y bendecidos, porque sin importar lo que estén pasando, se mantienen caminando con certeza y convicción, lo que representa una armadura. Cuando la armadura comienza a describirse, lo primero que se está mencionando es el cinto. Y el cinto de la armadura, que lo ven en la imagen que estoy pasando por ahí, tiene 5 correas. ¿Ya vino del frente? Ok. Este cinto trae 5 correas colgando. Y esta descripción de la armadura, desde el principio al fin, se enlaza con la palabra de Dios, que es lo que representa la armadura. Estos 5 cintos del cinturón nos representan a la iglesia: lo apostólico, lo profético, lo pastoral, lo evangélico, y la parte de los pastores y los maestros. Los recoge todo. Por tanto, quiere decir que por eso es que todo cristiano tenemos que llevar la armadura. Y eso, el cinto representa el ministerio quíntuple, que lo recoge todo. Cuando pasamos a la coraza, que se las mostré, cuando usted mira este soldado, tiene una coraza, que es lo que se ve color plata, ceñida a los hombros. Ciñe tus lomos. Pero se le describe como una coraza, porque es desde los hombros hasta aquí, tanto de frente como de espalda. Se describe, eso lo hace referencia en Efesios capítulo 6, versículo 4. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Y cuando hablamos de la coraza de justicia, está representado por la palabra, que es la verdad absoluta que sostiene todo. Si nuestra fe y esperanza no están enraizados a la verdad bíblica, que representa la palabra, que significa que es Dios la palabra, podemos estar subsistiendo hasta que venga un próximo ataque y nos va a hacer caer, porque estamos en apariencia sostenidos. La coraza de la historia, así la llama el apóstol Pablo, la describe como la justicia, que es la cualidad de ser correcto o justo a los ojos de Dios. Y aquí es donde me gustó. Cuando empecé a desmenuzar lo que es la armadura, se está refiriendo a usted como soldado, a su integridad. Hemos aprendido, cuando entramos en aprender lo que era guerra espiritual, lo que era estar metido como intercesor, siempre la pastora nos dijo, debemos estar alineados. No podemos tener puertas abiertas. No puede haber ni una grieta. ¿Por qué? Porque cuando entramos a esa batalla, esa grieta puede ser por donde entre la saeta, que nos va a traspasar, o el espíritu que esté atacando a la persona que pretendemos libertar, nos saque a la luz la verdad de lo que estamos ocultando, aunque aparenta que tenemos una coraza puesta y bien ceñida. Dice, de hacer las cosas a la manera de Dios. La justicia la recibimos en nuestro corazón y el espíritu, en el espíritu, y debe ser protegida de las mentiras y el engaño del enemigo. Y el enemigo representa, y yo lo voy a representar más que como decir el diablo, que Satanás, son las cosas que usted hace, que usted está consciente que está fuera de orden. ¿Ves? Esas son las mentiras que usted puede ocultar para nosotros, pero a Dios no se las van a ocultar. Entonces esa es la grieta que usted está creando. La justicia va a estar atada siempre a la verdad. La palabra en Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad,
Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es igual a la verdad absoluta, característica esencial de Dios y de su revelación. Cuando permanecemos en la palabra, en Juan 8, nos dice, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de todo lo que quieran detenerte. Libre de todo dardo que quiera venir a enfrentarte. ¿Por qué? Porque la verdad me está alimentando, la verdad está fortaleciendo mi coraza. Por tanto, cuando viene el dardo, yo estoy firme. Un soldado, mire, esto yo lo aprendí en el boxeo. Un boxeador no está parado en dos piernas simplemente. Hay una posición en particular que va a dar firmeza para echar hacia atrás y firmeza para mantenerse al frente. Hay un movimiento que puede ser una pierna para acá, pero tú tienes que tener una pierna firme. Quiere decir que un soldado también tiene un entrenamiento para poderse mantener firme. Pero todo lo que está fortaleciendo un soldado, ¿qué es? La palabra. Esto es lo que está fortaleciendo a un soldado, que es la palabra de Dios. La justicia no es rígida, y me gustó porque la compara con lo farisaico y lo legalista. La justicia, que es la verdad, cubre nuestro corazón, nos da la libertad para disfrutar de las bendiciones y libertad de movimiento al momento de entrar en una batalla o sacar a alguien de una batalla. Yo no puedo ir a decirle, te declaro libre, porque Victoria lo dice. No, te declaro libre en el nombre poderoso de Jesús, por cuanto la palabra dice que la verdad conoceréis, la verdad te hará libre. Siempre vamos a utilizar la palabra de Dios. Por eso es que la justicia, cuando habla de la coraza de la justicia, dice que la justicia es igual a la verdad de Dios. Cuando pasamos al calzado, y voy rapidito para poder tocarlo todo, y el que venga después recoge el zumo. El calzado o sandalia, en ese tiempo se le llama calzado en la palabra, pero son unas sandalias. En ese tiempo se usaban unas sandalias, pero esas sandalias estaban como preparadas para correr largos kilómetros sin que sus pies se dañaran. Tenían unos metales en la suela que le permitían, yo diría a todo terreno, depende de dónde fuera la batalla, esas sandalias estaban provistas para permanecer. Pero cuando nos metemos a estudiar lo que es el calzado y las sandalias, está hablando de usted y de mí. ¿Cómo? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ir a predicar la palabra. ¿A dónde vamos a ir a predicar? Yo no le voy a predicar a un hermano de la iglesia. Yo le voy a predicar a la gente de afuera. Entonces yo tengo ya mi cinturón que representa a la iglesia. Yo tengo la coraza de justicia, que es la verdad de Dios, que es la palabra. Me pongo mis sandalias y salgo afuera. Amén. En Efesios dice, el calzado y calzados los pies con el apresto, es Efesios 6:15, con el apresto del evangelio de la paz. Y apresto significa esa pasión, ese interés de yo salir afuera a predicar la palabra de Dios, a rescatar a ese que está perdido, que en el medio del rescate puede haber unas consecuencias, se me puede alterar. Puedo estar siendo atacada, pero yo tengo que estar firme para lo que yo me voy a enfrentar. Porque mi firmeza, que me la da la palabra, porque no se trata de un calzado simplemente, me va a poder hacer que el discernimiento que Dios me da a mí, deposite en mí, me va a poder ayudar a ver a lo que me estoy enfrentando. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra lo que carga la persona. Entonces en el mundo nos vamos a encontrar con todo tipo de situaciones. Por eso tenemos que estar apresto. Dice, cada creyente debe estar preparado y capacitado y entrenado para llevar el evangelio de la paz. En ese tiempo el calzado, las sandalias estaban diseñadas para proteger los pies. En este tiempo la palabra es la que nos va a proteger a nosotros cuando nosotros salimos a la calle a rescatar estas vidas. Conlleva una disposición proclamar el evangelio de la paz por medio de la predicación. El evangelio de la paz te hace referencia en el Viejo Testamento como te hace referencia en el Nuevo Testamento. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas.
y del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas, del que publica la salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Eso es lo que nosotros hacemos. Las buenas nuevas se refiere a la palabra del Señor. ¿Por qué las buenas nuevas? Porque ellos están atados. Y nosotros vamos con buenas noticias a ellos, a decirle que hay un Jesús que los ama. Nosotros no vamos con el sandalio, con el calzado a decirle, hijo del diablo, arrepiéntete para que conozcas a Jesús. Nosotros vamos a decirle, Jesús te necesita tal como está, ven aquí, que Él te va a transformar. Entonces nosotros ya rompemos con lo farisaico y lo legalista, porque siempre por muchos años se predicaba, y ustedes recuerdan yo solamente tengo 15 años. La pastora tiene 16. Geñito, la caja del diablo. Hijo del diablo, arrepiéntete. Entonces, dos cosas. Por temor venían, o se alejaban más, porque lo estás insultando. Entonces, cuando tú te metes en la palabra y conoces a un Jesús, Jesús nunca llamó a nadie por el pecado, nunca lo llamó por la condición. A Zaqueo todo el mundo lo conocía como el ladrón de impuestos, y Jesús lo sorprendió cuando le dijo, es menester que yo llegue a tu casa, y logró arrepentimiento. Yo creo que ya cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ya Zaqueo estaba arrepentido, porque era necesario, dice, me viene a visitar. Era necesario que eso aconteciera. Nunca Jesús dio un milagro de sanidad a cambio de un arrepentimiento. Lo sanó y provocó que esa sanidad quisiera obrar un arrepentimiento y siguieran a Jesús. Bartimeo siguió a Jesús después que le devolvió la vista. Tú no vuelves a ser el mismo. Amén. En Marcos 16, versículos 15 y 18 dice, y les dijo, id por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Y el que crea, sea bautizado y será salvo. Y después que eso acontece, más adelante la palabra dice que le da potestad para enfrentar las batallas. Le da potestad para imponer manos y sanar a los enfermos. Pero antes tiene que haber una conversión, tiene que haber un bautismo, porque eso te lleva a salvación. Yo acepto a Jesús como mi Salvador, doy el siguiente paso y comienzo a caminar mentoreado por el que Dios ponga en mi camino. En este caso, nuestros pastores son los que nos van a empujar y nos van a estar guiando. El siguiente instrumento que utiliza, lleva la armadura, es el escudo. Y todo lo que le estoy diciendo, esto es para nosotros. Esto no se trata de una vestidura. Esto se trata de la palabra que nos tiene que transformar a nosotros para que se nos note. La armadura de la que yo estoy describiendo hoy, es nuestro testimonio. Amén. Eso es la armadura que se ve. En ese tiempo era esto. Ahora es nuestro testimonio. Si va acorde con lo que estamos viviendo, con lo que predicamos, cómo nos estamos moviendo. Esa es la armadura que nosotros estamos modelando. El escudo, por encima de todo, tomar el escudo de la fe. Así es que lo demuestra. Y dice, se requiere fe. En unos lugares, en un tiempo, mire, el escudo cuando era redondo, era cuando se hacían los desfiles, después de haber ganado una batalla, se modelaban todos los uniformes, pero con este escudo. El escudo para ir a la guerra era el grande, el cuadrado. Ese era el que se llevaba en las batallas. Algo particular en los guerreros, los soldados cuando salían en ese tiempo, es el pueblo de Cristo que debe permanecer unido. El escudo se sostiene pegado al cuerpo. Tenemos que estar, parecen ustedes tres, mis chicas. Aquí al ladito. Y no se ponga literal. Así es que va el ejército, va con el escudo en mano. Entonces cuando el escudo se mueve, nos movemos juntas hacia el frente. Y el escudo en el medio tiene una lanza que va dañando al enemigo. Y volvemos atrás. Salimos al frente, pero estamos unidas. Si vienen, ustedes saben que hay guerras que están tirando las flechas. ¿Qué se hace con el escudo? Se levanta. Porque nos protege no solo de las flechas, sino también cuando tiran las pedradas. Pero estamos como
Esto debe ser el cuerpo de Cristo. Amén. Hay batallas que nosotros no podemos ir solos, necesitamos que cuando mi fe está débil, la fe de Pastora Almari, de Pastora Sandri, la ministro Miriam, me sostengan hasta que yo esté firme. Y usted literalmente está viendo esto, pero si usted se imagina 4 personas más con escudo en mano en medio de mi batalla, me van a poder sostener. Gracias a las modelos. Porque así que pasa, la fe sigue siendo fortalecida como cuerpo de Cristo. Solemos muchas veces encontrarnos que estamos solos en la batalla. Pero ¿sabes cuando estás solo en la batalla? Cuando te quedas callado. Eso es. Vamos. Tu pastor no te ve hace una semana y si no es porque el pastor o la pastora te llama, te enteras de lo que está pasando. Y yo te digo que cuando callas te vuelves cobarde. No es que te lo digas a todo el mundo, no es que lo postees, porque a mí me da una crisis cada vez que yo veo un post, no pude dormir, estoy adolorida, me está pasando esto, estoy en el hospital, tengo tal condición. La gente lee, se entera. Unos te van a decir que Dios te cure y de pronto estará orando por ti. Pero cuando le habla a los indicados, va a haber una oración que tú ni te enteras. Va a haber alguien que se va a acordar de tu nombre y del Señor dice, no sé por qué, y a mí me pasa, me atrae un nombre, déjame orar, no sé lo que está pasando, el Señor cubre, le envía ángeles alrededor de su casa, y si sé algo, ¿qué hago? Oro. Pero es cuando me junto con ¿qué? Con gente de fe, alineada a un mismo propósito. Nos hacemos resistentes, ¿cómo? Orando constantemente. Ese escudo del que habla la armadura es la oración. Es la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que viene un ataque, yo estoy fortalecido en la palabra. Yo me recuerdo que Dios lo hizo una vez y que lo va a volver a hacer. Que me dice que no tenga miedo. Que me dice que me sana, clama a mí que yo te responderé. Que hay unos planes de paz y de bienestar, pero eso es a través de mi intimidad. Mi escudo está formado con la palabra. Porque cuando a usted le pasa, cuando usted sale y se encuentra con una situación, usted dice, yo no me acuerdo de las palabras, de lo que leí, pero no hace más que una situación y usted comienza a hablar la palabra, a recitar y a declarar versículos, y la palabra dice, porque hay un depósito, y ese es el escudo que mantenemos. Amén. No siempre vamos a estar en mano por la palabra, pero si yo hago un depósito, yo voy a tener en el momento, Dios me lo va a activar en el momento que haya una necesidad. Yo recuerdo una vez, María Elizarri me fue a visitar a mi casa, el apartamento. El último apartamento que yo tuve fue gracias a una sobrina de María Elizarri. Y un día se sentó conmigo y me dice, hay momentos que yo me quedo dormida en oración, orando. Yo estoy haciendo un depósito, porque cuando llega el momento que me estremece, hay un depósito. Amén. Hay una cuenta de ahorro que dice, María oró. Oró no solo por lo de ella, sino por otras personas. Y a mí eso se me quedó. Tú vas, porque va a llegar un momento en que no podemos ni orar. Yo lo único que digo, llore en la presencia de Dios, porque Dios conoce su problema. Y dígale a Dios, tú sabes lo que me está pasando, no te lo puedo verbalizar. Y llora en la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos que el escudo lo tenemos que mantener, va atado, enlazado a lo que es fe. Tiene que haber certeza y convicción de la palabra de la que yo me estoy alimentando. La fe, cuando hablas de la armadura te dice que la fe no es una emoción. Vamos. Miren, cuando viene alguien de afuera, usted dice, van a desatarse milagros. Y hemos sido testigos de gente que ha llegado aquí y ha hecho milagros. Pero usted tiene esa mentalidad cuando viene alguien de afuera. Y yo estoy segura que usted puede estar necesitando un milagro y Dios está esperando que tú digas, yo quiero mi milagro. O yo quiero que se desate mi milagro. Y Dios va a decir, esta vino con una fe que va a arrebatar el milagro. Miren, cuando yo llegué aquí, en diciembre 2013, era miércoles. Yo no me había renunciado a trabajar los domingos. No me lo dieron y renuncié. Miércoles venía de camino de mi trabajo. El miércoles antes le dije al pastor, yo puedo venir en el uniforme, me eran cortos. Pero eran aquí, bueno, eran bermudas. Pastor, yo puedo llegar así para no tener que ir a Clermont y volver a bajar, porque yo trabajaba en Kissimmee. Y me dijo, sí, hija, tranquila, puedes llegar. Y yo ese miércoles siguiente, yo le dije al Señor, dime,
si esta es mi iglesia o no. Entré por ahí en medio de la adoración, la segunda adoración. Estaba sentada donde Luigi está sentado y el pastor fue donde mí y me dijo la oración que yo había hecho en septiembre 28 del 2013 en la habitación de mi mamá. Pues yo pedí un milagro y el Señor me lo dio. Yo pregunté y Él respondió. Y los miércoles no venía mucha gente. Era cuando había poca gente aquí congregándose. Pero yo siempre entro por esa puerta para arrebatar un milagro. El que no lo haga tiene problemas, yo me lo llevo. Y ustedes lo vieron, lo ven allí. Tenga fe. Esa es fe, certeza, convicción. Ustedes se quedan en el 1. Certeza y convicción, ¿qué dice el 3? Que lo que usted ve no estaba hecho y se vino porque es fe. Y ese escudo está fortalecido ¿en qué? En fe. La pregunta es, ¿en qué categoría de soldado usted está? En la 1, en la 2, en la 3, porque yo estoy en la 4. Los de intercesión de esta casa están en la 4. Yo lo dejé en la 4. Y si hay una quinta que perfeccione, se van para allá. Sigan creciendo, sigan creciendo. Necesario. La palabra alimenta mi fe. El alejarme de la palabra alimenta mis emociones. Depende cómo se mueva la adoración. Si me toca las emociones, yo fluyo, pero cuando salgo por esa puerta viene el ataque y me reventé. Porque la emoción no sirve más que para algo temporero. La fe se va a mantener en medio de las circunstancias. Aunque mengue, ahí es que yo decía, y esto fue el Señor. Yo decía, con razón la fe te la comparan con un grano de mostaza, algo pequeño. Quiere decir que mi fe va a menguar hasta eso pequeño. No va a desaparecer, porque para cuando llegue alguien y la abone, cuando se junten conmigo, otras con el escudo fortalecido, se va a aumentar mi fe. Esto es como decir, como el pan cuando cae en el agua, como que se esponja. Así va a ser la semilla de la fe. Cuando me junto con los adecuados. Pero si me junto con los que me tocan violines y me dices, es verdad, estás sufriendo y te vas a quedar ahí, va a haber problema. Conmigo no cuente, yo no toco instrumento ninguno, no soy musical. Yo digo la verdad de Dios, que es la justicia y está la palabra. El siguiente instrumento es el yelmo. Y Pastor Anaya habló el domingo de esto, de las batallas. Ahí es donde nos escocotamos. La palabra, yo dice, la pastora me está predicando el casco de la salvación. Porque estaba diciendo esa angustia en que no las vivimos. Ese diagnóstico no ha llegado. Mira, usted se siente mal y se hace un diagnóstico. Dice, tengo esto y esto. En Puerto Rico era típico que fuéramos a los médicos y le dijéramos, tengo esto y me vas a recetar esto. Aquí usted no se atreve a hacerlo. Aquí el médico te mira como quien dice y espera que te calles para decirte lo que te tiene que decir. La verdadera batalla está aquí. La preocupación significa vivir un problema sin que haya existido ni haya acontecido. Y que mucho nos preocupamos. Hay gente aquí sentada pensando en qué va a ser mañana. Hay unas que están pensando en qué van a pedir mañana. Amén. Alimento al cuerpo. Esa es amén. Eso es una verdad absoluta. Pero esa te bendice. Esa te trae gozo. Pero la preocupación de la que yo hablo te va a robar la paz. Te vas a hacer una película de lo que no pasó. Vas a vivir esa preocupación. Miren, la preocupación desarrolla una ansiedad que te puede causar sentir síntomas como si estuvieras grave y realmente no está pasando nada en tu cuerpo, sino en tu mente. Y es típico que ustedes, los que se fijaron en el casco y lo ven aquí, los que tengan buena visión, protege bastante la mente, ese cerebro que usted lo llena de basura. Usted lo llena de basura, pero no lo usa al 100, llenándolo, inundando de la palabra. ¿Sabes lo que busca la palabra? El yelmo de la salvación. Y mira por dónde vamos. El yelmo de la salvación. Ser salvo inicia con arrepentimiento, que implica cambiar su forma de pensar. El domingo la dinámica de intercesión fue arrepentirse. Yo no les puse arrepentimiento de pecado. Los que estuvieron en la dinámica saben que no hablé de pecado. Hablé de lo que usted cree, de lo que usted piensa de usted misma, de lo que usted deja de hacer, de lo que usted está pensando que lo detuvo.
es donde nos tenemos que arrepentir de quejarnos de Dios, nos tenemos que arrepentir de quejarnos de Dios, nos tenemos que arrepentir de lacerarnos. Cada vez que pasa algo que nos detiene, comenzamos a autoagredirlo y nos tenemos que arrepentir de eso. Esa es la batalla que nosotros nos infundimos y después decimos, el diablo no me deja en paz, el diablo no me suelta. No es que el diablo, tú vives con el diablo en la boca y el diablo sentado le dice, ella está diciendo que soy yo, pero ella no se le olvida lo que ella dice, se le olvida lo que está hablando, se olvida lo que piensa del hermano, se olvida de la murmuración. No es que alguien provoca que yo murmure, es que me gusta y me enciendo por ahí, llega uno y se junta y nos conectamos y quemamos un pueblo. Porque la lengua es como fuego, mira, quema. Ahora, es cambiando mi forma de pensar. Cuando viene el ataque, yo tengo que recordar quién es el Dios Todopoderoso. Amén. Dayan decía, mencionaba la montaña, pero él decía, Dios es más grande que cualquier cosa. Si es que lo creó todo, Él va a ser más grande. Él es el que te va a llevar al lugar, al mismo lugar donde no hubo pesca, y le va a decir, vuelve y lanza la red, porque Él tiene el poder, tiene la autoridad. ¿Para qué? Para que en este espacio haya palabra de Dios, para poder contrarrestar lo que se va a estar manifestando en mis emociones. Miren, el casco representa la protección de cuando nosotros le permitimos a la carne que gobierne el alma. El alma es la salvación. El espíritu vuelve a quien nos lo dio. Nuestra alma es la que va a salvación. Pero ¿qué pasa si yo alimento de circunstancias de la carne? Mi alma se va a inclinar y va a reaccionar en la carne. Y después va a decir, es que me provocaron y por eso reaccioné, me sacaron la vieja criatura. Aquí dice que el arrepentimiento implica cambiar su forma de pensar. Quiere decir que yo no me veo como era. De mí no queda nada, ¿verdad, pastor? De lo que llegó aquí. Y lo he notado porque he tenido circunstancias que Dios me ha permitido y yo digo, wow, me callo más la boca. Amén. Y ustedes saben que pistolas que desenfundaban, pero eso eran automáticos. Y eso lo tuve que someter a Dios, porque yo veía las consecuencias de hacer lo incorrecto. La palabra fue la que empezó a transicionar. Por eso la palabra es la verdad y la verdad me hará libre. Fui procesando, fui sometiendo la carne. Amén. Acepté correcciones. Porque hay algo que es claro, siempre va a haber alguien que te va a mentorear, pero tú tienes que aceptar la mentoría. Tú tienes que saber cuando te están corrigiendo es para bendecirte en el camino. Usted obedece al trabajo, usted llegó tarde. En estos días, ¿verdad? Que me corrigieron, estaba llegando tarde. Es que hay que ser una realidad. El pastor se sentó conmigo y me dijo, y yo le dije, pastor, tranquilo, fueron vacaciones temporeras, ya se acabaron. Pero es una verdad que ya yo sabía que estaba llegando tarde. El pastor me llamó a la atención y ¿qué voy a hacer yo? Tengo que hacer mis ajustes. Pudo haber sido otra la reacción. No llegar tarde si otros llegan tarde. Yo soy de las personas que cuando tengo que argumentar no señalo lo que pasa con otros. Yo me enfoco en lo mío, lo que yo estoy fallando, lo corrijo. Y se los compartí en la intercesión. Cuando hablé de arrepentimiento, una madrugada el Señor me traía pensamiento esa palabra. Y lo primero que hice, Dios mío, ¿de qué me tengo que arrepentir? Empecé a autoevaluarme. Yo no dije, déjame ver a quién voy a orar que esté pecando, que tenga que llevar la oración para que se arrepienta. No, lo trabajé primero acá. Y después el Señor me guió para que hiciera una dinámica con mi intercesión. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es mirarnos en el espejo nosotros y ver que tenemos que soltar, que tenemos que arrepentirnos, y todos los días nosotros tenemos que hacerlo. Por eso la armadura tiene que ir completa, ceñida con la coraza, las sandalias, el escudo y el casco que nos va a proteger. Cuando gozamos de ser llamados hijos, damos testimonios y fruto de un arrepentimiento verdadero, sometido a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que estoy una hija de Dios si no hago la voluntad de Dios. Si no hace que mi carne muera la voluntad de Dios, para que more Él y esté gozando Él y yo esté dando fruto de la palabra del Señor. Y por último, y no menos importante, que hay que usar la espada. Cuidado, Naya, que no te vayas a dejar. Esta espada tiene dos filos.
Y la palabra, la espada del Espíritu, como la llamó Pablo, palabra de Dios. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva que figura en la armadura de Dios, en las armaduras de Dios, como la pieza que se es proporcionada contra el enemigo y es distinguida y destacada con tumbarle la cabeza al enemigo. ¿Cómo lo vemos? David le cortó la cabeza al incircunciso con la espada que trajo el mismo enemigo. Por eso la espada que tenemos que usar es la que Dios nos da, no la que otros nos traen. En este caso David tenía que usar la de que traía el incircunciso, porque ese daba el tamaño para tumbarle la cabeza al incircunciso. Nunca lo llamó como lo llamaban los demás del ejército, que estaban entrenados y capacitados. La verdad de la palabra de Dios es el soporte que eleva nuestra espada en la batalla y trae descanso en tiempo de paz. ¿Por qué dice que la elevamos, la espada, en la batalla y trae descanso en tiempo de paz? Porque la palabra tipifica, doble filo, tipifica la boca de Dios y la de nosotros cuando repetimos la palabra de Dios. No mi palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo soltar la espada porque no estoy en una batalla. Porque si la espada representa la palabra de Dios, yo tengo que caminar con la espada. Yo no puedo ir a coger la armadura, la espada, cuando viene la batalla, porque no estoy entrenada. Es un entrenamiento constante lo que me da la palabra para poder mover la espada correctamente cuando entro en una batalla, cuando se desata una contienda. En el griego, como les dije, dos filos significa dos bocas, dos direcciones, y cuando habla de dos direcciones habla del bien y del mal. Tú decides cuál vas a coger. Tú conoces la verdad, pero tú decides si es quedarte en el lado del mundo mientras no pase nada, porque ya lo hice una vez, vuelvo y lo hago y no pasa nada. Tú lo que estás es creando un depósito de lo incorrecto que en su momento dará fruto incorrecto. Mientras me mantengo en el lado correcto, yo estoy cimentando, me venga el dardo, puedo tambalear, pero tengo con qué contrarrestar. Por eso el entrenar la espada, tenemos que ser entrenados para mantenernos constantes. Para nosotros los creyentes, Dios habló su palabra a los profetas. Y el segundo filo es el poder de la palabra escrita de Dios, liberado cuando nosotros hablamos. ¿Cómo hablamos la palabra de Dios? ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas con la palabra de Dios? Si estamos siendo atacados por algún espíritu, la palabra me va a decir cómo yo puedo salir de ese entorno, de ese ataque del enemigo. Si estoy experimentando enfermedad, el Señor me va a decir cómo yo voy a libertarme de eso. Si estoy pasando un problema económico, el Señor me lo va a mostrar. Cuando nosotros vamos a la palabra, sabemos que Él hace provisión. Lo vemos en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, lo vemos hasta el Nuevo Testamento. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta, estamos en el año 23. Estamos en el Salmo 23. Para mí, yo tipifico y déjame relacionarlo. Viene la multiplicación, viene la provisión. Aquí se han desatado unas palabras que ha sido de multiplicación. Yo lo creo. Amén. Yo estoy agarrada. Y ando con un salvavidas porque si hay mucha gente y no salimos, flotamos agarrados del borde del bote. ¿Por qué? Porque yo creo lo que se ha dicho y es la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar cimentados y agarrados de esa palabra, de la espada. ¿Por qué la espada? ¿Por qué lo muestra como una espada el apóstol Pablo? Porque vamos a ir abriendo camino, vamos a enfrentar batallas mientras vamos acelerados al siguiente nivel. Miren, cada vez que vamos a un nivel mayor, los ataques van a ser más fuertes. Yo tengo un libro que es de Eric Fontane, que habla de los padres espirituales del reino, de padres del reino, y te dice, no pretendas ser el apóstol cuando te estás llamado a ser maestro, porque el ataque de apóstol no es el mismo que del maestro. El apóstol lo va a resistir, pero el maestro no lo va a resistir. Eso es para los que son amantes a los títulos, a los que se impresionan con títulos más grandes. Cuidado, ojo, porque el ataque también es grande. Por ello, me está diciendo que el cinturón que habla de la iglesia. ¿Qué representa? ¿Quién es la iglesia? Cristo. ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Dónde me muevo? ¿Dónde me muevo? En el mundo real, donde tenemos que ir a alcanzar esas vidas,
con la palabra correcta, que es la palabra de Dios, cimentados en la palabra, porque Él es el que me va a empujar a ganarme esa vida. Cuando en la palabra menciona en Apocalipsis 1:16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No solo para cortarnos, también para cortar la basura que nosotros nos encontramos. Ahora la pregunta es, ¿estoy cimentado con una verdadera armadura? ¿O me tengo que autoevaluar? Porque me creía que cargaba la armadura, pero hay unas cositas que no van de acuerdo a la palabra. Porque si usted dice tener el escudo y no ora, está incompleto. Si usted no representa a la iglesia, dice que el cinturón representa el ministerio quíntuple, todo lo que abarca a la iglesia. Pues entonces, no estás mostrando, estás dando fruto de arrepentimiento, que es el yelmo de la salvación, para ser representado a la iglesia como corresponde. Cuando yo comencé a leer, yo decía, pero es que esta armadura de la que nosotros siempre estamos hablando era la armadura que íbamos a la intercesión, los guerreros, los intercesores, pero no es la armadura que somos nosotros si la llevamos puesta correctamente. Si nosotros representamos la verdad de Cristo, si nosotros representamos la palabra, si lo representamos a Él. Miren lo que pasa con Jesús cuando es bautizado. Y con eso quiero concluir. Jesús, una vez que es bautizado, lo llevan al desierto, el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Y con qué Jesús contrarresta los 3 ataques del enemigo? Con la palabra. Aleluya. Con la palabra. Se los voy a buscar porque quiero leer los 3 argumentos. A ver si los 3, porque los estaba leyendo. El primero decía, convierte esas piedras en pan. Y él dice, no solo de pan vivirá el hombre, la palabra. Cuando le dice, y le voy a dejar para lo último la gotita que me estremeció, tírate, porque Él enviará y te alcanzará. Luego le muestra todo lo que el mundo te ofrece, porque a veces estamos tan enamorados de lo material. Miren, Cristo está a punto de venir, eso se va a quedar. Procura que nos quedemos. Si te postres y me adoraré, todo esto es tuyo. Claro está, y dicho está, la palabra dice, tú me adorarás. Pero ¿saben qué es lo más importante que Jesús tenía antes de ser llevado al desierto? Que cuando Juan lo bautizó, su padre dijo, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él sabía que era hijo. Y el hijo cargaba la palabra. El hijo sabía la verdad de la palabra. Cuando nosotros no nos creemos hijos, el enemigo hace de nosotros, porque Satanás siempre le decía, si eres hijo, y el hijo le respondía, porque sabía que era hijo. Si eres hijo, haz esto. Y como hijo le respondía. Porque en el caminar, a veces queremos aprender de todos los espíritus, queremos leer todos los libros y no leemos de Jesús, que es el que nos modela y nos enseña cómo va a ser. Modelaje, oraba en todo tiempo. Siempre se apartaba la presencia del Padre. Cuando yo veo la separación de Jesús a orar, yo decía, Él estaba dando toda la gloria de cada milagro que hizo en el camino, preparándose, y lo vemos a través cuando Él va a donde Lázaro, para que te glorifiques tú. No dice para que yo sea glorificado y demostrarle a los judíos que están equivocados. No. Él le estaba dando toda la gloria a Él, porque conoció una palabra, sabía intimar. No hay una formación de armadura lejos de la palabra de Dios. Si no intimas, si no conoces a Jesús. Porque por Jesús viene la verdad que nos hará libres. Por Jesús nos convertimos en hijos cuando lo aceptamos. Cuando lo reconocemos y vamos en arrepentimiento, obtenemos la verdad de la palabra de Dios. La verdadera armadura está formada, en la Biblia nos lo va a mostrar así, pero sabemos cuál es la armadura de este tiempo y cómo la formamos, con frutos verdaderos y reales, que cuando escuchen de nosotros digan, de verdad que es una hija de Dios, es un hijo de Dios. Amén. Hablábamos el domingo, y Pastor Almari hablaba de ser iglesia dentro y fuera de la iglesia, y lo vimos con su familia en el parque de pelota, todos orando, porque eso es lo que nos toca. Porque allí hay gente en el equipo que no le sirve a Dios, que se le está modelando lo que es Cristo. Esos son frutos. No se trata de esto. No se trata del podio.
Allá está la iglesia, allá están las vidas, allá es que tenemos que modelar para que vengan a congregarse. Sean todos bendecidos. Espero les haya gustado. ¿Alguna pregunta? Espero que ninguna. Me clara.